Ok. Ok, vamos a esperar un momento a que se terminen de conectar el resto, ¿va? Ok. Todavía no están todos, pero vamos continuando, ¿va? Ahora, en esta parte de los diseños con humanos, dentro de las semejanzas familiares, ¿queda alguna duda? No, profe. No, sí se entendió. Nadie. Eduardo, Roberto, Gavino, No, Hola, Michelle, Stephanie, Amairani, Neidy, Valeria, Sheila, Gurem, No, ninguna. Diana, No, profesor. ok, Priscila, nada. Bueno, entonces continuamos. Vamos ahora con los sujetos criados en entornos especiales. Aquí es donde se pone bastante divertida la cosa. Son personas que, digamos que el entorno, el ambiente ahora es lo que está controlado. Así. Por ejemplo, tenemos que podemos tener condiciones infrahumanas. Por ejemplo, la del niño salvaje de L'Aveyron. Vamos a ponerlo así, Tarzán. Ah, ahí está. También tenemos niños adoptados, perdón, como el ejemplo que les daba de los gemelos. Por ejemplo, acá es un método más potente de genética de la conducta, pues comparar a los miembros de familias aislando los efectos ambientales de los genéticos de forma más precisa. Es exactamente lo que les decía con el ejemplo de los gemelos idénticos, que son adoptados al momento de nacer y viven con diferentes familias. ¿Ven? ¿Cómo está fácil? Esta parte del diseño con humanos. ¿Hay una pregunta con la parte de los entornos especiales? Dayana. No, profe. Ok. Ahora, pasemos al tema 4, las diferencias interindividuales en inteligencia. Como les prometí el día de ayer, ahora sí, sujeten sus neuronas porque están a punto de estallar. Ay, Dios. Empecemos con metáforas de la inteligencia. Vamos a hablar un poquito sobre el trabajo de Stenberg. Tenemos 5 factores, 5 aspectos aquí. Uno que es estructural o geográfico, el procesual o computacional, el apartado biológico, la antropológica o cultural y finalmente la sistémica. Iniciando con la estructural, nos encontramos con mapas de la mente, modelos estructurales o psicométricos tradicionales. Un ejemplo aquí, los mapas mentales, los mapas conceptuales y los test psicométricos de toda la vida. Con esto podemos medir la inteligencia de las personas. Ahora, a nivel procesual o computacional, que es lo mismo, encontramos el concepto de la mente como un ordenador. Y esto es dentro de la psicología inferitiva. Esto es un pequeño punto y aparte. Pero este aspecto nos dice que dentro de la personalidad de la persona, a nivel muy individual, su mente es una computadora. Lo único que hace es computar. Solamente recibe la información y la emite. No genera emociones, no genera nada. Es un computador. Ahora, a nivel biológico, tenemos que la inteligencia a nivel de funcionamiento es
neural y eficiente. ¿Qué nos dice esto? Que nuestra inteligencia no es más que como el nivel de, vaya, un nivel más complejo, pero de actividad neuronal. Vaya, habla sobre que a mayor conexión neuronal, mayor inteligencia. Y a nivel antropológico o cultural, nos encontramos la invención cultural sin sentido y fuera de contexto. No entra aquí. La cultura realmente no tiene nada que ver con la inteligencia. Esto es un factor importante, ténganlo en cuenta. Y a nivel sistémico, es una estructura, procesos cognitivos y biológicos y contexto sociocultural. Y aquí ya hablamos finalmente de Stenberg, junto con Gardner. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia de la sistémica con las anteriores? Que la suma. Suma lo cognitivo, los procesos cognitivos, que sería la parte estructural o geográfica, junto con el procesual. Los biológicos, pues obviamente la parte biológica. Y a nivel antropológico, en el contexto sociocultural. La sistémica es la sumatoria de las 4 anteriores, lo cual nos lleva hacia una evolución del coeficiente intelectual. Y aquí nos vamos a encontrar con 4 principales autores. Tenemos a Binet, a Thurman, a Stern y a Wechsler. Y no es el mismo Wechsler del Resident Evil. Ojalá. Sería más interesante. Pero bueno, con Binet nos encontramos el factor de la edad mental. Y esto nos indica que, vaya, la edad media a la que los sujetos resuelven problemas es lo que genera esto. ¿Alguna vez le han dicho, algunas veces les han dicho, piensas como un niño de 3 años? O pareces abuelito, por serio o algo así? Es esta parte de la edad mental que nos trae Binet. Stern, por su parte, nos da el cociente mental, que es igual a EM sobre EC. Ahorita les voy a explicar cada cosa, no se preocupen. De aquí aparece Terman con un cociente intelectual que utiliza el cociente mental por 100. Y finalmente nos encontramos con Wechsler y la distribución normal del coeficiente intelectual, y es el cociente de desviación. Ahora, aquí no se preocupen tanto, no está complicado. Lo prometido es deuda. Ok. Esto es un pequeño esquema de la inteligencia. Tenemos 4 principales factores, que es el bifactorial, los jerárquicos, el factorial jerárquico mixto y los multifactoriales no jerárquicos. Pues vamos a encontrarnos también con jerarquías integradoras y modelos sistémicos. Aquí lo importante, lo triste es que ustedes no lo vieron, por eso se ve tan raro y medio difícil, es que no vieron a los autores, a todos estos autores en Fundamentos de la Personalidad. Por eso parece más de lo que realmente es. Lo cual nos va a llevar a lo que sí van a entender. Más sencillamente. Y es la teoría bifactorial de Spearman. Digo, esto que acabamos de ver, lo vamos a ver ahorita de forma detenida, ¿va? Tenemos por principio la teoría bifactorial de Spearman. A ver, ¿quién anda medio distraído? A ver. Urbina.
Ayúdanos leyendo los dos párrafos que están acá. Tengo el ligero presentimiento de que no está. Así que pasemos a Sheila. Otra que no está. Stephanie Canul. Sí. Vas. Lee estos dos párrafos, porfa. Ok. Pese a que en ocasiones ha sido considerada una teoría jerárquica, está clasificada actualmente dentro de los modelos factoriales no jerárquicos. ¿Existe un único factor de inteligencia común o todos los test de capacidades intelectuales que explicaría el rendimiento en distintas pruebas? Ok. Los test de capacidades intelectuales. La G entre paréntesis. Y ahorita vamos a ver qué es esa bendita G. Ese es el factor G, que es el factor de inteligencia general, pero vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos el factor de inteligencia específica, que es EOS, literalmente EOS, y no guarda la relación con la G. Mientras que el factor de inteligencia general, que es el factor G, son los test de inteligencia o test de coeficiente intelectual. ¿Alguna vez les han aplicado un examen o una prueba de inteligencia? ¿Alguna vez les aplicaron una prueba con unos dominós? No. No. Por ejemplo, uno de progresión de números. Ah, sí. Sí, eso sí. Bueno, eso es un test de inteligencia general. Puede ser una prueba de inteligencia general. ¿Cuál es la diferencia entre un factor de inteligencia general y un factor de inteligencia específica? Que el de inteligencia general, que es, vaya, nos va a dar un coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es nuestra inteligencia a nivel global, de forma total. Mientras que el factor de inteligencia específica es el nivel de inteligencia y capacidad y habilidad en un ámbito muy determinado. Ok. Por ejemplo, un factor de inteligencia específica puede ser hacia las artes, hacia la lógica matemática, hacia las letras, etc. Es por eso que no nos da ningún factor de coeficiente intelectual. Pues todos tenemos un factor de inteligencia específico diferente para las diferentes áreas en las que nos encontramos. ¿Alguna duda en esta parte? No. Bien. Continuamos con los modelos jerárquicos. ¿Qué son estos? Nos vamos a encontrar a dos autores, a Burt y a Vernon. Bien. Empezamos con Burt. Vamos a ver. Priscila, ayúdame leyendo ese párrafo que está ahí. Supremacía de las variables genéticas. Para explicar las diferencias en inteligencia en 5 niveles jerárquicos, en función de su complejidad funcional y cognitiva. Bien. Los 5 niveles jerárquicos son estos. Inteligencia general, que es el factor G. Tenemos la relación, que son los procesos relacionales, valga la redundancia. La asociación, que son los procesos asociativos relacionados con la memoria y la formación de hábitos. Tenemos también la percepción, que son los procesos cognitivos complejos relacionados con la percepción y coordinación de movimientos. Y finalmente, la sensación, que son las aptitudes sensoriales y motrices más básicas. De hecho, aquí pueden apreciar cómo es que se realiza esto. Tenemos el factor de inteligencia general, el factor G,
pasamos a un segundo grado de importancia, que son los de relación, que son los procesos relacionados, y aquí es donde encontramos por qué es importante. Porque aquí entramos en la parte de las asociaciones. Relación 1 y relación 2, por ejemplo. Acá hay diferentes grados de relación de interacción. En un tercer grado nos encontramos a la percepción. Si aquí es la inteligencia general, hasta aquí tenemos apenas lo que estamos experimentando del mundo exterior a través de los 5 sentidos. Y es aquí donde llegamos a la sensación, la experiencia, el contacto con el mundo externo a nuestra mente. Por lo tanto, para llegar a la inteligencia pasamos por los estímulos, sentir los estímulos que vienen del exterior, percibirlos, asociarlos con la memoria y relacionarlos entre sí para tener la idea general de qué es lo que sucede y cómo reaccionar. Está fácil, ¿no? Ahora, nos vamos con el modelo de Vernon, dentro de este mismo punto de los jerárquicos. Y se distinguen entre inteligencias A, B y C. A ver, ¿a quiénes tengo por acá? Rayos. No, ahí está. A ver, hoy estás muy callado. A ver, Gabino, tú vas a leer el de inteligencia A. Vas. Potencialidad básica del organismo para aprender y adaptarse a un ambiente. Capacidad innata, posesión de un buen cerebro y de un buen metabolismo neuronal. Genotipo, inteligencia biológicamente innata. Ok. ¿Qué entiendes de la inteligencia A? Pues es la capacidad que cada ser humano tiene para, digamos, aprender. Es su capacidad para aprender, digamos, las diferentes informaciones que vienen. O sea, es natural. Se les hace más fácil aprender, creo yo. Ok. Te lo pongo de la forma más fácil que se puede. 7 palabras. Instinto para aprender y adaptarse a su ambiente. Ahora, a ver, Eduardo, vas con la inteligencia B. Nivel de actitud que una persona realmente muestra en una conducta. Inteligencia práctica o social. Fenotipo. Dependerá del grupo de particular en el que se haya criado. Aprendizaje acumulado y ambiente. ¿Cómo la definirías en tus palabras? Pues va a depender mucho donde la persona se haya criado, como usted ya mencionó, digamos, diferente tipo de ambiente, digamos, puede ser, digamos, yo, por ejemplo, puede ser que haya sido adoptado y no lo sepa y puede ser una creencia muy distinta. Más o menos. Ok, estás bien, pero se puede resumir todavía más y es la inteligencia social. Ok. La inteligencia C le va a tocar a Gabriela, ya participó, Claudia también. A ver, a Mayrani, inteligencia C. Rendimiento obtenido en los test de inteligencia o puntuación del 6. Aquellos en un alto, sí, pero, perdón, un alto porcentaje de factor G y libres de influencias culturales.
consigue una medida objetiva de ciertas habilidades asociadas con la inteligencia. B. Inteligencia psicométrica evaluada a través de programas estandarizados. ¿Ok? En tus palabras. Pues yo siento que la inteligencia C es parte de todas, o sea, no sé cómo explicar. Aparte de que no interfiere en lo que está alrededor de nosotros, es como una selección libre, de acuerdo a uno mismo. No. Es más sencillo todavía. Y es la inteligencia típica. La La que capacidad, venimos siempre, Así es la la inteligencia capacidad de lógica. resolver. lo general, ¿no? Podría Lo, decirse. No, y es más lo bien lógico. inteligencia Eso. lógica, Ah, ok. orientada normalmente hacia la parte científica. Por ejemplo, las matemáticas, la física, la biología, etcétera. Ahora, ¿cómo entonces podemos definir a los tres tipos de inteligencia? Bueno, el primero es la inteligencia por instinto y es básicamente la adaptación. La inteligencia social y la inteligencia lógica. Tres diferentes niveles de inteligencia. Un ejemplo, por ejemplo, dentro de la inteligencia social, perdón, nosotros por instinto aprendemos a caminar. Por instinto aprendemos a hablar, a comunicarnos de manera verbal. No es como que nos metan a una escuela para que lo aprendamos. Instintivamente lo hacemos. Nos tenemos que adaptar al entorno en el que nos encontramos. Así como un niño que haya crecido en la selva como Tarzán, no va a aprender a hablar el lenguaje humano, va a actuar como un animal. Porque no hubo un entorno del cual pudiese aprender eso. Va a aprender lo que esté en su entorno. Sin embargo, por ejemplo, aprendió a caminar. Instinto. Profe, Adaptación a su ambiente. Dime. una pregunta. Es que yo soy muy preguntón. Vas. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado para los niños que crecen, bueno, que nacen en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, y pues aprenden a hablar idiomas, ¿no? O sea, si esos niños nacen ahí y crecieran acá, aprenderían nomás el idioma mexicano como nosotros, ¿no? Ok. Pero si los mandas otra vez a Estados Unidos, no sabrían hablar inglés, por más que hayan nacido ahí. Aquí ten en cuenta una cosa. El lugar donde naces no determina quién eres. Uh-huh. Por ejemplo, a nivel, como mencionas, a nivel de lenguaje. Supongamos que, vamos, te lo voy a poner más fácil. Una familia, multiétnica. Digamos que un mexicano se casa con una japonesa. Y los dos viven en Japón. Va. Ajá. El niño, por ambiente y por la mamá y hasta por el papá, va a hablar de manera fluida el japonés. Pero si el padre, en este caso, decide también hablar con él en español mientras es un bebé y mientras va creciendo, también va a hablar perfecto español. Porque se está adaptando a su ambiente, ¿no? En este Pero caso familiar. Así es. no Por afectaría ejemplo, en nada entre los dos idiomas. no. Eso también. De hecho, existe en inteligencia social una frase que dice, dime qué idioma hablas y te diré quién eres. Ten en cuenta, por ejemplo, una diferencia importante entre algo que está muy ahorita no diría que de moda, pero sí que está muy latente hoy en día, el lenguaje inclusivo. El español es un lenguaje selectivo.
porque tiene tiene la terminación y los artículos, por ponerlo de una forma, en femenino y en masculino. Siendo que, por ejemplo, es el libro, la pared. De alguna forma le otorga un género a los objetos o a la situación. El inglés, por su parte, es totalmente, podría decirse que es un lenguaje inclusivo porque es un lenguaje asexuado. Pues recuerda, nosotros podemos decir él o la y ellos simplemente tienen el artículo the. Integra al masculino y al femenino. Y a nivel cultural, eso también hace que nosotros tengamos un poco más de maleabilidad a la hora de hablar. Por eso también, por eso se dice que, por ejemplo, el inglés es un idioma más inclusivo que el español. Sin embargo, en español tenemos muchas formas diferentes de expresarnos para la misma cosa. Es por eso que incluso el español es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Un ejemplo aquí está que te podría dar incluso está por ejemplo, ¿en cuántos idiomas eres capaz de expresar que tienes miedo? ¿De cuántas maneras diferentes, con cuántas palabras diferentes puedes expresar el miedo? Inglés, 3. Scared, afraid, y por ahí hay alguna otra. En español, montones. Lo mismo para diferentes emociones. El español es un idioma muchísimo más expresivo y permite moldearlo más. Es por eso que en general todas las lenguas romances derivadas del latín son complejas de aprender, pero son impresionantemente expresivas, que permiten un grado de diferenciación y explicidad bastante detallado, a diferencia de las lenguas germánicas, como el inglés, que son lenguajes más directos, menos expresivos. Y es ahí donde viene esta frase del dime quién eres, dime qué idioma hablas o cómo hablas, y te diré quién eres. ¿Hablas español? Vas a ser una persona muy expresiva a nivel de idiomas, a nivel lenguaje. Incluso si te das cuenta, el lenguaje influye también en el comportamiento. Pues, cómo son los gringos? A lo mucho de saludito de mano o de lejitos. ¿Cómo son los alemanes? Ahora, compáralo en cómo son los mexicanos. Cómo saludan. Abrazo, beso, de manita, con insulto, con chistes, lo que sea. Cómo saludan los franceses, cómo saludan los italianos, cómo saludan los brasileños, los portugueses, cómo son las personas islámicas. El lenguaje forma el idioma, el idioma determina el lenguaje. Y hago esa diferenciación entre idioma y lenguaje, pues el lenguaje no es únicamente verbal. También está el escrito y el corporal. Y ese es el nivel de importancia que tiene tanto la inteligencia A como la inteligencia B. Y aquí simplemente estamos hablando a nivel de lenguaje, a nivel de idioma. ¿Se comprende este punto, la importancia de estos 3 grados de inteligencia? Sí. Y por cierto, muy buena pregunta la que hiciste.
Solo por eso, para la próxima tienes chance de hacer doble pregunta. Ahora, tenemos 10 minutos para terminar antes de que esta cosa se cierre sola. Así que, esto es lo que ya vimos. Lo que les decía, capacidades lingüísticas y literarias, fluidez numérica, bla, bla, bla. Tenemos a Karel con los dos tipos de inteligencia, la fluida y la cristalizada. Esto se puede poner de la manera más sencilla existente. La inteligencia fluida es la que se está dando de forma constante. La información que va recibiendo y realizando al mismo tiempo. Mientras que la inteligencia cristalizada es toda idea, toda conducta, todo comportamiento que se encuentra en la memoria. Tenemos primer, segundo y tercer orden. En primer orden tenemos las aptitudes primarias de Thurston y Guilford. En el segundo son las más generales y se identifican estas 5 que están acá, que es la fluida, la cristalizada, la visual, la de recuperación y la cognitiva. Y finalmente nos encontramos con una inteligencia fluida histórica, que es el factor G y el aprendizaje común en un ambiente escolar y familiar. De hecho, aquí estamos empezando a ver a la psicología diferencial a nivel de inteligencia y su importancia dentro de la personalidad desde un modelo factorial. Estos son los factores de Karel. Aquí sí no los voy a dejar mucho porque para entender bien, que entiendan verdaderamente bien esto, sí necesito que repasemos a las teorías factoriales desde Karel hasta Eysenck. Así que quedemos con lo que nos dice la buena de Sánchez. Y si se dan cuenta, es muy parecido a lo que veníamos manejando con la parte sistémica. Y por cierto, IF es inteligencia fluida y la IC aquí es inteligencia cristalizada. No se confundan con otra cosa. IC y CI son cosas totalmente distintas. A ver, si cambia, sí. Básicamente estos son los modelos factoriales. Desde las variables hasta el tercer orden. Lo que nos lleva hacia la inteligencia de Horn. Lo que sí es que a nivel de inteligencia los voy a dejar hasta acá porque es lo mínimo necesario que vamos a estar utilizando más adelante. Si no me equivoco, les comento que vamos a... no sé si ya lo mandé, creo que no. Les voy a compartir ese archivo que estamos trabajando ahorita con lo diferencial y con la síntesis de las teorías de de fundamentos de la personalidad con los autores, para que le den un repaso y sepan de qué estamos hablando de manera más detallada. Y por hoy, con eso terminamos. No sé si tengan alguna duda sobre lo que vimos el día de hoy. No. Eduardo. Todo bien, todo bien. Gabino. Hoy no tengo ninguna duda. Gabriela. Valeria. Urbina. Ok. No, profe, ninguna. Tampoco. Claudia. Yo no. Brenda. Gracias. No, profe. Todo bien. Rodrigo. Solo tengo una. ¿Ninguna o si tienes una? Sí tengo una. Ok. ¿Qué era la inteligencia cristalizada? Inteligencia cristalizada. Es la inteligencia que se encuentra en la memoria. Todos los procesos que tenemos memorizados. Es todo lo que está en el recuerdo. Ya. ¿Y la otra cuál era?
La inteligencia fluida es la que vamos adquiriendo mientras estamos actuando. Ah, ok, ya está. Mm. Todavía no estaba que no se me olvide. Ok. Michelle. Todo bien, profe. Gracias. Ok. Sheila. Ninguna duda. Ok. Roberto. Sí, profe, tengo una duda. El punto, el C. ¿La inteligencia C? ¿O a qué te refieres con el punto C? Sí, La sí, de inteligencia eso es la inteligencia C C. es la inteligencia lógica. Todo lo que es básicamente ciencias lógicas, matemáticas, física, biología, la parte de la escritura, la lectura. Profe, era solo esa duda. Ok. María. Todo bien, profe. Gabriela Rueda ya respondió también. Vamos por Dayana. Todo bien, profe. Muy interesante la clase. Ok. Fabiola. No, profe. Ninguna duda. Vladimir. No, profe, todo bien. La verdad es que con la mayoría, bueno, algunas que otras sí tienen alguna correlación con lo que uno que otro ha dicho o estipulado, pero pues, está bien. Ok. Stephanie Canul. Creo que ya te pregunté. No, ¿No? Bueno, no, ¿una duda? no. Bien. Lester. No, ninguna duda, profe. Ok. Saraí. No, profe, ninguna duda. Julia. Todo bien, profe, gracias. Ok. Bueno, ya respondieron todos, según yo. Entonces, pues ya se pueden ir disipando. La misa terminó. Nos vemos el martes, con nuevo parcial, nuevos temas. Y también les recuerdo que descarguen ese archivo, lo realicen, porque es su evaluación. Es la mitad de su evaluación junto con el debate. ¿Y quién? ¿Dónde estaba el archivo, profe? ¿Cómo? En Dropbox, ¿no? Creo que también está en Dropbox, pero también lo pueden descargar directamente en el Academy. Ah, ok. Entran a la semana y ahí hay una parte que dice descargar archivo. Ese es el archivo de la evaluación. Si no, de todas formas, lo voy a compartir con ustedes. Voy a tratar de compartirlo por el WhatsApp por si hace falta. Y también no olviden que lo tienen que subir a la plataforma de Academy. Y también les voy a pedir que lo suban a la carpeta del Dropbox para tener un control de cómo lo están haciendo. Vaya, lo van a subir a las dos plataformas. Ok, gracias. Ok. Entonces nos estamos viendo la semana entrante y bueno, nos vemos. Cuídense. Gracias. Bye.